Se hacían llamar el pueblo elegido. Su líder decía ser Dios. Tenían templos, seguidores, negocios y cadáveres escondidos. Esta no era una secta cualquiera. Esta es la nación de Yahweh. Y lo que ocultaban es escalofriante. Si te interesan las sectas más peligrosas de la historia, suscríbete y deja tu me gusta. Porque lo que hizo esta organización durante más de 2 décadas fue un crimen disfrazado de fe. ¿Crees que la fe puede justificar el fanatismo extremo? ¿Qué debería pasar con los líderes religiosos que cruzan esa línea? Déjalo en los comentarios. Su verdadero nombre, Hulon Mitchell Jr., fundó la Nación de Yahweh en 1979, en Miami. Prometía libertad, prosperidad, salvación. Decía ser el Hijo de Dios, y sus seguidores lo creyeron. No podían mirarlo a los ojos, no podían contradecirlo, y tenían que llamarlo Padre Yahweh. Tenían iglesias, escuelas, empresas de construcción, tiendas, inversiones, todo parecía limpio. Incluso donaban comida, organizaban eventos comunitarios, pero detrás de esa fachada había miedo, control mental y asesinatos. Yahweh Ben Yahweh exigía obediencia total. Quienes dudaban eran castigados. Quienes traicionaban desaparecían. Ordenaba castigos, golpes y, según testigos, ejecuciones santas. Si traicionas al Padre, estás muerto en espíritu y luego en cuerpo. Muchos eran jóvenes, pobres, afroamericanos en búsqueda de identidad. Yahweh les daba propósito, les daba comunidad y también les daba enemigos. Creó una élite secreta llamada los Soldados del Templo, encargados de castigar a los infieles y a veces eliminarlos. La nación crecía, los templos se expandían, las donaciones aumentaban y mientras tanto, exmiembros aparecían muertos. Tiendas eran incendiadas, negocios rivales eran atacados, pero nadie se atrevía a tocar a Yahweh, porque esta no era una secta de manipulación, era una secta de sangre. Mientras la gente rezaba, otros torturaban. Mientras unos predicaban, otros mataban. Los templos de la nación de Yahweh no eran santuarios. Eran centros de vigilancia, fanatismo y castigo mortal. Quédate hasta el final porque te revelaremos cómo Yahweh Ben Yahweh convirtió su religión en un sistema cerrado de obediencia, miedo y asesinatos selectivos. Con reglas claras, el que duda, muere. Durante los años 80, la nación de Yahweh se extendió a Atlanta, Houston, Dallas, Chicago y varias ciudades del Caribe. Predicaban unidad, prometían éxito económico, hablaban de la liberación del pueblo afrodescendiente, pero entre las paredes de sus templos había otras reglas. Eran miembros especiales, elegidos por Yahweh, obedecían órdenes sin preguntar, llevaban a cabo castigos físicos, vigilancia interna, amenazas a desertores, ejecuciones divinas. Era como una mafia disfrazada de iglesia. Diría años más tarde un exmiembro, si alguien rompía una regla, hablar sin permiso, dudar del líder, sospechar de la doctrina, era castigado con golpes colectivos, aislamiento, exposición pública y, en casos extremos, la desaparición. Los primeros asesinatos encubiertos, algunos casos registrados. Robert Rozier, exjugador de fútbol americano, admitió haber asesinado a al menos 7 personas por órdenes de Yahweh. Un desertor fue decapitado. Un hombre homosexual fue asesinado por ser impuro. Un empresario que denunció a la secta fue baleado en su tienda. Y todo esto mientras la organización seguía recibiendo exenciones fiscales como iglesia. Muchos sabían, pocos hablaban. Yahweh tenía abogados, tenía aliados políticos, tenía donaciones millonarias. La policía no se metía. Los jueces no querían problemas. Era un intocable. Testificó un exoficial en los 90, porque para tumbar a un dios falso, primero hace falta que uno de sus fieles rompa el silencio. Era su discípulo más obediente. Lo llamaban el ejecutor, pero un día algo cambió. Y cuando abrió la boca, el imperio de Yahweh Ben Yahweh empezó a desmoronarse.
Este es el hombre que lo traicionó y lo condenó. ¿Tú crees que alguien que comete asesinatos por órdenes de un líder religioso puede redimirse al confesarlo todo? ¿O ya es demasiado tarde? Déjamelo abajo. Robert Rozier, el asesino del Padre Yahweh, exjugador de fútbol americano, carismático, atlético, perdido. En los años 80, Rozier buscaba propósito y lo encontró en la nación de Yahweh. Se convirtió en uno de los soldados más leales y también en asesino a sueldo de la secta. Crímenes cometidos en nombre de la fe. Según su testimonio, asesinó a mínimo 7 personas, todas herejes o enemigos del templo. Elegía a las víctimas, las seguía y las ejecutaba con cuchillo o disparos, según las órdenes. Firmaba cada asesinato con una marca, soldado de Yahweh. En 1986, tras cometer otro asesinato, Rozier es arrestado por la policía de Miami. Durante el interrogatorio no dice nada, pero tras días de aislamiento, pide hablar con un agente del FBI. Lo que cuenta es devastador. La confesión que lo cambia todo. Rozier revela órdenes directas de Yahweh ben Yahweh, rituales de sangre, castigos físicos aprobados por el líder, nombres de otros soldados del templo, lugares donde se ocultaban cuerpos. Incluso revela el ritual de juramento. Prometíamos matar si era necesario. No era una metáfora, era literal. Con base en la confesión de Rozier, infiltran la nación con agentes encubiertos, intervienen teléfonos, rastrean propiedades, identifican a posibles víctimas y a sus asesinos, pero sabían algo. Para tumbar a Yahweh, ben Yahweh, necesitaban una prueba directa. Quédate para conocer cómo el FBI infiltró la organización, cómo descubrieron los secretos más enfermos del culto y cómo se planeó el arresto del hombre que se creía Dios. Porque una cosa es desenmascarar a un criminal y otra muy distinta es arrestar a un Dios rodeado de fanáticos armados. Estaban armados, fanatizados, convencidos de que su líder era Dios. El FBI sabía que no podía simplemente entrar. Necesitaban tiempo, evidencia y una operación perfecta, porque si se equivocaban, alguien moriría. Tras la confesión de Robert Rozier, el FBI designa una unidad especial de investigación. Objetivo: infiltrar templos, intervenir teléfonos, detectar movimientos financieros, documentar órdenes directas de Yahweh ben Yahweh. Pero tenían un problema. Casi nadie dentro estaba dispuesto a hablar. A los nuevos miembros se les enseñaba que el mundo exterior era del demonio. Las autoridades eran el enemigo. Los blancos, homosexuales y judíos eran la semilla impura. Y Yahweh ben Yahweh era el único con derecho a decidir quién vivía y quién moría. Cualquier intento de infiltración mal hecho podía terminar en una masacre. Agentes encubiertos lograron instalar micrófonos en teléfonos de templos, oficinas administrativas, vehículos de transporte y en el mismísimo trono del líder. Lo que escucharon fue brutal. Planificación de ataques, castigos a desertores, lavado de dinero y, lo más importante, Yahweh dando instrucciones directas. A ese, háganlo desaparecer. No me sirve un infiel en mis filas. Mientras los asesinatos se ocultaban, la nación de Yahweh seguía operando como una corporación legal. Tenían empresas de construcción, tiendas de ropa, negocios de alimentos y cientos de cuentas bancarias a nombre de testaferros. El FBI descubrió más de 16 millones de dólares en lavado. En 1990, tras años de vigilancia, el FBI lanza la orden de captura, pero sabían que entrar a los templos podía ser un baño de sangre. Así que hicieron lo impensado. Lo arrestaron fuera del templo, en silencio, sin cámaras, sin enfrentamiento. Yahweh ben Yahweh no opuso resistencia, ni dijo una palabra. Quédate porque en los próximos minutos vas a ver cómo se desarrolló el juicio más impactante en la historia de las sectas de las pruebas presentadas y por qué, a pesar de todo, el líder seguía teniendo seguidores leales. Porque a veces ni los grilletes rompen el fanatismo y un Dios puede seguir gobernando desde una celda.
Decía ser Dios. Ahora estaba sentado en el banquillo. Sus fieles lloraban afuera. Sus víctimas dentro de los expedientes. Este no fue un juicio común. Fue una guerra entre la justicia y la devoción ciega. La acusación, conspiración para cometer asesinato. No era fácil. No había pruebas físicas directas contra Yahweh. Solo testimonios, escuchas y conexiones indirectas. Pero el fiscal tenía algo más poderoso: el miedo y la fe. Varios exmiembros rompieron el silencio. Uno declaró cómo lo obligaron a presenciar una ejecución para probar su lealtad. Otro contó cómo se falsificaban documentos para encubrir crímenes. Una mujer narró castigos físicos que le provocaron abortos espontáneos. Y Robert Rosier, el testigo clave, confesó sus asesinatos con una frialdad helada. Las pruebas del FBI, grabaciones donde Yahweh daba instrucciones disfrazadas de sermones, transferencias millonarias entre empresas pantalla, informes médicos de víctimas con signos de tortura. Y la evidencia más fuerte: el patrón. Cada asesinato coincidía con órdenes dadas dentro del templo. Su estrategia fue clara: victimizarse. Afirmó que todo era persecución religiosa, que lo acusaban por ser un líder afroamericano poderoso, que jamás ordenó matar, y que sus soldados del templo actuaban por voluntad propia. Pero no mostró remordimiento, ni negó su divinidad. El jurado no logró condenarlo por asesinato, pero sí por conspiración para cometer asesinato. Fue sentenciado a 18 años de prisión federal. Salió en libertad condicional en 2001. Murió de cáncer en 2007. Nunca pidió perdón. Nunca renunció a su título de Hijo de Dios. Pero ¿la secta murió con él? No. Yahweh Ben Yahweh dejó sucesores. El culto sigue existiendo, con otro nombre, más discreto. Muchos de sus fieles aún lo veneran, porque cuando el culto sobrevive al juicio, nunca estuvo muerto, solo aprendió a esconderse mejor. El líder fue condenado, el templo fue intervenido, las noticias lo dieron por muerto, pero la nación de Yahweh nunca se fue, solo se adaptó y sigue operando en silencio. Quédate hasta el final porque vas a descubrir qué pasó con los miembros del culto, cómo se reorganizaron, en qué ciudades aún tienen presencia y qué están predicando ahora, lejos de las cámaras. Después del juicio, muchos creyentes abandonaron la organización, pero los más fieles permanecieron. Algunos fundaron nuevas células, otros se quedaron con los templos originales, y muchos reinventaron el discurso. No somos una secta, somos un pueblo espiritual perseguido. Así comenzó la reconstrucción. Ya no se presentaban como la nación de Yahweh oficialmente. Ahora eran los hijos del reino, la verdadera nación de Israel. Yahweh's True Temple. Mismo mensaje: Yahweh es Dios. El líder fue un mártir. El mundo está en su contra. Solo los elegidos serán salvos, pero ahora lo decían sin sangre y con marketing digital. Hoy en día, aún operan en Miami, ciudad original, Dallas, Houston, Atlanta, Chicago. Pequeñas comunidades en Jamaica, Bahamas y Centroamérica tienen sitios web activos, redes sociales encubiertas y videos donde reinterpretan las enseñanzas de Yahweh Ben Yahweh con un tono más moderado, pero igual de radical en el fondo. ¿Siguen siendo peligrosos? Los expertos dicen que sí, porque su doctrina no reniega de la violencia pasada, porque siguen negando los asesinatos, porque predican la supremacía espiritual de su pueblo, y porque algunos miembros de alto rango siguen activos. Yahweh, Ben Yahweh, ya no está, pero su figura sigue siendo venerada como un profeta. Sus libros se venden en línea, sus sermones circulan en foros ocultos, y su nombre aún se pronuncia con devoción, porque esta historia no es solo sobre un culto, es sobre lo fácil que es convertir a una persona en un dios. No empezó con violencia, empezó con esperanza, pero el hombre que decía traer salvación terminó predicando muerte. Y cuando todos obedecen sin pensar, la religión deja de ser fe y se convierte en control. ¿Cómo empezó todo? Con una promesa: liberación, propósito, comunidad, identidad. Yahweh Ben Yahweh no llegó con un arma, llegó con palabras, con carisma, con una estructura que llenaba vacíos emocionales. Y así creó una teocracia sin cuestionamientos.
el verdadero poder. La obediencia ciega. No necesitaba gritar, no necesitaba justificar. Sus seguidores le entregaron algo más poderoso que dinero, su conciencia. Y eso fue lo que le permitió crear un ejército en nombre de Dios. El legado que no se puede borrar, más de 14 personas asesinadas, decenas de vidas destruidas, millones de dólares desaparecidos, un culto que aún sobrevive y una nación que aprendió, tarde, que el fanatismo no siempre usa túnica blanca, a veces usa traje y corbata. Lo que esta historia nos enseña, que ningún líder está por encima de la ley, que la fe puede ser sagrada o peligrosa, que cuestionar no es traición, es protección, y que el silencio de muchos es lo que permite el abuso de unos pocos. ¿Y ahora qué? Hoy, la historia de Yahweh Ben Yahweh es un caso cerrado, pero sus ideas, su doctrina, su estilo, viven en otros, con otros nombres, en otros países, con el mismo patrón, porque cuando el hombre se cree Dios y lo dejamos actuar, todos pagamos el precio. Esta fue la historia real de Yahweh Ben Yahweh y la nación que construyó sobre sangre. No fue un mito, no fue una serie, fue real y su eco aún resuena. Si esta serie te impactó, déjame tu like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿crees que una secta como esta podría volver a surgir hoy, en plena era digital? ¿O ya aprendimos la lección?